Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2026 de este tercer seminario internacional, Inteligencia Artificial, la Salud y la Medicina. El título de la ponencia, Big Data en Salud, Recolección, Almacenamiento y Gestión de Datos Clínicos. La misma que va a estar a cargo por el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Él es PhD en Inteligencia Artificial, Didáctica y Neurociencia, docente investigador RENACIT, nivel 3 de la UNAD. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. ¿Puede dar inicio a esta maravillosa presentación, doctor? Muy agradecido. Entonces, bueno, en esta oportunidad entro continuando con nuestro tercer seminario internacional concerniente a IA, la salud y la medicina. Para esta oportunidad vamos a compartir un eje temático bastante importante que es Big Data en salud, dentro de lo que es recolección, almacenamiento y gestión de datos clínicos. Eh, Bajo ese cometido, en el macro general, digamos como preámbulo, entendemos de la capacidad que está teniendo el sector salud al hacerse inmerso en tecnologías emergentes para almacenaje de data, pero a nivel masivo, ¿no? Hecho pues que tiene ese cometido en el macro que atendemos prácticamente si no es que al 95 al 100% de la población, independientemente del sector público o privado, tenemos, digamos, esa ruta de pretender digitalizar también nuestros procesos y de alguna manera economizar aspectos que a la fecha son dañinos al medio ambiente. ¿Por qué Big Data llega hasta ese componente ambiental? Porque dentro de una de sus dimensiones también nos habla pues de economizar procesos administrativos que a veces involucran recursos que a la fecha son bastante explotados como el papel u otros, entendiendo que dentro de nuestros recursos para brindar cuidados también está la parte administrativa, ¿no? Y el hecho de nosotros estar en ese camino de sistematizar nuestros procesos, digitalizar todo el macro, en este caso de tecnologías, a lo cual nos está invitando, valga la redundancia, las tecnologías emergentes y más aún inteligencia artificial, pues es un buen puerto para que el sector de salud también apueste, en este caso, para em, el cuidado, digamos, del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues, bajo ese escenario, vamos a revisar unos componentes dentro de lo que es la contextualización global. En este caso, un primer preámbulo de reflexión es que la salud atraviesa en el momento una revolución basada en datos, ¿no? Y que, como mencionaba, repercute notablemente en el marco de salud. Un punto, digamos, que le es álgido al sector salud es, decíamos pues en presentaciones anteriores, la necesidad de robustecer escenarios regulatorios. Si bien es cierto, quisiéramos apostar por hacer inmerso al 100% de los niveles de atención del sector salud, pero es importante aquí ver todas las aristas. Y una de las aristas importantes a considerar, digamos, con participación inclusive interdisciplinaria, es cómo regulamos, en este caso, el cuidado en un macro de almacenamiento digital, ¿no? Si vemos, pues, en casos donde en la existencia de datos reales en físico, a veces existe, pues, esos vacíos, digamos, para sus cuidados. Y en un mundo de redes, pues, que sabemos también, por otro lado, existe un escenario antagonista, llamémoslo hackers, cracks, etc., que pudieran inmiscuirse en estos datos confidenciales, que es un derecho del paciente. Entonces, de ahí la necesidad de que más aún los países en desarrollo están en esa contienda de aceptar que infraestructura es un componente preponderante para hablar de Big Data, ¿no? En resumen, autores
nomenclan este Big Data como un mar que va acrecentando, digamos, la capacidad de almacenaje de datos clínicos, en este caso para nuestra disciplina de salud. Entonces, dentro de esto de contextualización del impacto que tiene estar inmersos en ese proceso, es un dolor de cabeza, digamos, a nuestros días para el sector salud, el entender que infraestructura es un primer puerto, digamos, que debe abordarse en cuanto a temas de, inclusive de hablar de reingeniería para lograr eso que venimos anticipando también, ¿no? Hablar de infraestructura inteligente. Solo así, pues, Big Data en salud va a tener ese aterrizaje esperado y va a permitirse dar ese plus, digamos, de apoyo al sector salud, ¿no? Otro segundo punto importante es reflexionar que el volumen de datos sanitarios crece exponencialmente. ¿Y esto por qué? Justamente haciendo mención, ¿no? En las historias clínicas electrónicas, que no es un tema nuevo, ¿no? Y nosotros nos preguntamos justamente a través del tiempo por qué no ha acrecentado sus cifras, y es porque el común denominador, vuelvo a mencionar, es la necesidad de entender que inclusive las municipalidades, gobiernos regionales, etc., tienen que hacerse partícipes para, primero, capacitación, también contar con profesionales, digamos, con capacidad de manejar estos sistemas. Y por otro lado, también se hace énfasis en nuestros días el brindar también el acompañamiento legal digital, ¿no? Que es una nueva connotación que en nuestros días está tomando bastante fuerza porque tiene que haber un responsable también. Y por otro lado, si bien es cierto, hay lineamientos internacionales que nos hablan del cuidado del mar de redes que ya se da en países desarrollados frente a un mundo altamente industrializado, digamos, en tecnología digital, y que se hacen permisibles tener el 100% de su gabaje administrativo en salud en entornos digitales, ¿no? Pero detrás de, como menciono, hay toda una campaña de articular trabajo y no dejar la tarea solamente al sector salud, ¿no? He allí la corresponsabilidad que todavía se está hilvanando en el macro, digamos, donde los países todavía están hospedando desde su infraestructura hasta sistemas de red altamente complejos que permitan el almacenaje seguro de los datos. No solo es historias clínicas, ¿no? Sino hay un mar también de exámenes diagnósticos que se desprenden de estos de manera particular y que no necesariamente terminan siendo historias clínicas, sino son gabajes que responden a un componente particular. Y ahí también pues un trabajo de redes con necesidad a nuestros días de un manejo bastante imperioso para hacer gestión en que estos se hagan realizables. Por otro lado, también la creciente en cuanto a dispositivos LOT y wearables, ¿no? Estos dos componentes a qué responden, a que, si bien es cierto, nuestros procesos estaban tecnificados más en manufactura, pero en el marco de salud ya hablamos de simuladores inteligentes. Entonces, los dispositivos LOT están ingresando de manera exponencial, ¿no? En los evaluadores, en este caso de pronosticar los indicadores de salud desde una atención personalizada a los usuarios que concurren a los establecimientos, ¿no? Y los mismos malware, software que hacen permisible pues toda una red de defensa frente a tratarse de alguna manera de inmiscuir en la búsqueda de estos datos confidenciales de manera irregular. Es claro que en nuestros días ya nuestros dispositivos médicos van de la mano con la inteligencia artificial, ¿no? Y es el común denominador que se va a hablar en salud en los próximos meses, años, diríamos, con más fuerza. Ya no vamos a encontrar pues dispositivos LOT que estén inmersos, digamos, en darle una utilidad tecnificada, más por el contrario, ya hay un avance notable en operar y agilizar los procesos cuando tecnologías emergentes están inmersos en su funcionamiento.
Un claro ejemplo, ¿no? Dentro del sector salud, y lo habla la publicación científica de alto impacto, encontramos simuladores de alta gama en nuestros días y que ya no necesariamente lo encontramos solamente en los establecimientos de repente de nivel 3 especializados, sino también ya vienen desde el ejercicio de prácticas preprofesionales en los mismos claustros universitarios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, allí el docente va a tener que capacitarse notablemente frente al manejo de todos esos escenarios, pero así también aparecen nuevos responsables, ¿no? Quienes pues sean asesores y quienes tomen las riendas del manejo explícito de estos dispositivos inteligentes que ya es manejado por los estudiantes del pregrado, digamos, con formación en ciencias de la salud. Y estos software, digamos, donde ya se hace inmerso la inteligencia artificial para encontrar respuestas humanas más próximas, ¿no? Ya sea en simuladores de pacientes con insuficiencia respiratoria, daño renal, etc. Realmente hay una caracterización bastante notable, ¿no? Y qué decir de la parte materno-neonatal. También ya hay simuladores de alta gama que permiten hacer todo un escenario, pues, por procesos del mismo escenario de parto, etc., hasta la concepción, ¿no? Entonces, y todo un escenario que es programacional, en el cual, si bien es cierto, está toda la tecnología de por medio, pero quien debe imperar en su manejo es el mismo educando. Y para ello hay necesidad de que aparezcan justamente estos nuevos responsables tecnólogos de las mismas instituciones universitarias que imparten cátedra en este marco de salud que no puede ser ajeno a lo que nos trae Big Data de por medio, ¿no? Por otro lado, la genómica y medicina personalizada, lo que decíamos en conferencias anteriores, ya no hablamos pues de la participación de la inteligencia artificial como tal, ¿no? Desde un marco general, digamos, ya nos adentramos a un escenario de hablar de inteligencia artificial generativa, en la cual ya hay productos determinados que terminan siendo arribados de un escenario programacional que se le hace a los dispositivos LOT o wearables, ¿no? Y en ese sentido, pues, dejamos un escenario, digamos, de pregunta-respuesta a encontrar productos y propuestas en todo su data de probabilidades que hace la inteligencia artificial y para gozar, digamos, cuando uno alimenta con datos particulares de cada paciente y no solamente aborda la dolencia in situ, ¿no? Sino pues hace todo un análisis de variabilidad sobre las posibles enfermedades que puede desencadenar a futuras. Y aquí hace un estudio notable de probabilidades en cuanto a su mismo árbol genómico, ¿no? A estudios del cariotipo, inclusive del árbol generacional que tiene una persona para poder predecir algunas formas de cánceres que ya se ha dado notablemente en España, ¿no? Portugal, que viene manejando con fuerza todo este cometido de digitalizar ya los procesos de salud. Un punto también importante es que Big Data se posiciona como un eje estratégico de la transformación sanitaria. Pero es un gran reto, no imposible, pero es un gran reto, digamos, para todo lo que es gestión pública. Y hablo de gestión pública porque es un trabajo articulado que no solo recalco le cae al sector salud, sino a todo el conglomerado de una sociedad para permitirse eh, adecuar, digamos, la inversión necesaria y que sus instalaciones, desde infraestructura hasta su capacidad de redes, pues permita ser operable a todo lo que ya tiene y brinda la oportunidad, pues en este caso, este mar enorme de datos grande que apuesta Big Data dentro del sector salud, ¿no? Un dato clave que destaco de un artículo es que en el mercado global, Big Data en salud alcanzó, ¿no? En el año reciente, en el 2024, más o menos 54.000 millones de inversión, digamos, para su gestión, ¿no? Con proyección a 145
1.000 millones en 2033. Si nosotros nos vamos al comportamiento de la variabilidad que está teniendo la inversión para poder gestionar estos procesos inteligentes en los establecimientos de salud, estamos hablando de un avance exponencial de variabilidad del 300%, ¿no? Si redondeamos de 50 a 150.000 millones, y tiene esa tendiente, digamos, en la evaluación OIR, que nos permite ver esas campanas de péndulo en capacidad de inversión, digamos, frente a un determinado producto, que en este caso es salud. Tenemos que haber una creciente bastante notable, y va a ser un reto, digamos, para todos los países, pues, el empezar a pasar a escenarios inteligentes que permitan la expansión de todo este mar de oportunidades que da Big Data y todo el escenario tecnológico que trae consigo, ¿no? Desde un panorama bibliográfico, digamos, qué nos trae hablar de Big Data en salud? En términos bibliográficos nos habla de un conjunto de datos masivos, heterogéneos, ¿no? Y de alta velocidad, conocido como el 5V, ¿no? ¿De qué nos habla esto? De tener en consideración el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad y el valor. Toda institución, pues, que quiere apostar por su inmersión tiene que empezar, pues, el cometido de hacer operables estos escenarios. Y si nosotros le damos clic aquí a la bibliografía que les he insertado como fuente, encontramos que su operabilidad recae en tres componentes importantes, ¿no? Que también los denomina dimensiones. Por un lado, capacidad de infraestructura, capacidad de capacitación en cuanto a recursos humanos, pero también capacidad de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? No es solamente implementar, sino garantizar que todos los procesos de funcionalidad de Big Data para hacer operable un mundo digitalizado, digamos, en los recursos de salud, sea sostenible en el tiempo. Y en específico en salud, este escenario Big Data se hace aplicativo a nuestros días en datos clínicos estructurados y no estructurados. Entendamos a datos clínicos estructurados cuando son directamente vinculados con N pacientes, ¿no? Y por otro lado, los no estructurados, decíamos, pues a la consulta particular, también cuando hay derechos también para recurrir a atención, ¿no? Llámese por la ley de emergencia u otros, ¿no? Y en todo este escenario también va a haber un componente digital para reconocer los procesos que se debe cumplir en cuanto al manejo de datos en un mundo de LOT, ¿no? Por otro lado, en imagenología también, que está siendo permisible, pues, lectura probabilística ya de daños colaterales de órganos, sistemas, etc., ¿no? Los datos genómicos para entender la enfermedad desde un puerto genético, ¿no? Les decía, pues, que inclusive hablamos del árbol generacional y el marco de probabilidad, que ya hay estudios que corroboran que el índice de FAI está por debajo del 0,1%, ¿no? Quiere decir, pues, que hay una confiabilidad bastante notable en la atención diferenciada, por ejemplo, que propone inteligencia artificial generativa para las próximas evaluaciones de salud. Y esto es desde el ingreso del paciente, ¿no? No necesariamente en la hospitalización, digamos que se toman tiempos bastante, dependiendo de la patología, cortos, medianos, largos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que una persona ingresa, ejemplo, por el servicio de emergencia, e inmediatamente, pues, estos procesos de Big Data comienza, digamos, la operatividad para hacer todos estos cálculos probabilísticos, y realmente sale con un diagnóstico integral personalizado, ¿no? Que permite justamente anticipar algunos desórdenes en el proceso salud-enfermedad en el tiempo. Y algo que rescatar es que los datos son en tiempo real. Aquí hay que recordar la importancia que tienen los biomarcadores. Y aquí le da bastante utilidad la inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente, pues, tiene un reconocimiento al 100% de todos esos escenarios que hacen funcionable al organismo vivo. Desde el nivel macro, de hablar de órganos, sistemas, células, etc., para hablar de microparticipación a nivel celular, ¿no? Desde los cambios que se le dan en el mismo, y desde ahí, pues, va haciendo una detección hasta salir al macro y dar esa capacidad diagnóstica bastante certera que está teniendo en nuestros días.
¿Qué permite en este caso? ¿Qué viene permitiendo Big Data, ¿no? Predicción de enfermedades. Ese es el puerto que realmente está siendo avasallante, ¿no? Una persona ingresa con un diagnóstico X, pero ya se va con así igual que nosotros vamos con una receta, digamos, para ya continuar el tratamiento ambulatorio, le permite tener ese escenario descriptivo de qué podemos hacer en el tiempo para contrarrestar o minimizar riesgos, digamos, de determinadas enfermedades que se pueden presentar en el tiempo si no tomamos cartas en el tiempo actual, ¿no? Y ahí es importante tener en consideración su capacidad diagnóstica predictiva que están teniendo las apps de inteligencia artificial, como también los dispositivos inmersos en LOT para el análisis integral de la persona que al ingreso a los establecimientos de salud, ¿no? La optimización de diagnósticos por sus posibilidades algorítmicas que da para tratar la enfermedad actual, pero también ver en tiempo real múltiples factores de riesgo. Y esto, haciendo una revisión del instrumento que está operable para que IA cumpla, por ejemplo, estos procesos, encontramos todo un mar de probabilidades que otorga frente a una especie de instrumentos, digamos, que la persona se toma tiempo para poder alimentar al software y empieza, digamos, el escenario de análisis predictivo. Y algo que tenemos proyectado desde siempre es poder alcanzar cuidados personalizados y si dejemos de estar saliendo en la concepción generalista, ¿no? Recordemos que pueden existir medicamentos X, ¿no? Pero no todos un medicamento X, por ejemplo, no va a tener la misma efectividad pues en dos adultos mayores, aún teniendo la misma edad, ¿no? Hay factores o determinantes de la salud que están jugando a favor o en contra y esto diversa bastante de persona a persona. Es por ello que a veces un componente que no se puede dejar de mencionar aquí es que esa falía, digamos, para otorgar un cuidado generalista es lo que está acrecentando los márgenes de ese problema de salud pública que ya estamos a nada, digamos, de su exposición, que es resistencia bacteriana, que ya se está evidenciando en el entorno, ¿no? Tenemos un porcentaje significativo de antibióticos, pues que ya las investigaciones de alto impacto muestran con notables resultados que ya no se están teniendo ese principio o ese efecto esperado, digamos, frente a N patologías. Y en consecuencia, la única ruta por el momento es la variabilidad de dosis. Pero en consideración también a riesgo-beneficio en la salud, la mayoría de fármacos, pues, por eso tienen tiempos, digamos, para dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque también empiezan los efectos secundarios o colaterales para con otros órganos colindantes, por más que esté haciendo un bien para el que fue tomado, digamos, o administrado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y si bien en nuestra ruta brindar cuidados personalizados y un puerto para que se logre eso, es justamente hacer inmerso Big Data, ¿no? Si hablamos de empezar a sistematizar esa enorme bibliografía, digamos, médica que tienen los establecimientos de salud para ser operables en un mundo digital, realmente va a economizar en el medio varios componentes, digamos, que a la fecha se hacen operables y que se llevan buen porcentaje del techo presupuestario que se les asigna a los establecimientos, pero justamente ahí hay la necesidad de asesoramiento, etc., para previamente empezar ya por tramos. Pienso que sería la mejor ruta de velar por infraestructura inteligente, pero también por capacitar a los recursos de salud para el manejo de estos escenarios y poder desprendernos un poco más pues de la medicina generalista, digamos, ¿no? Del tratamiento generalista. Dentro de lo que es arquitectura del Big Data en salud, eso es lo que les venía mencionando, ¿no? Se tiene que arribar con esa concepción, con ese prefijo, ¿no? Hablar de arquitectura. Y para hablar a construir es importante tener la concepción previa del cómo vamos a poder hacer inmerso de manera más sostenible Big Data en el marco de salud. Convergen muchos autores que un primer puerto es el escenario regulatorio, pero existe la necesidad de participación
multidisciplinaria como también pues de actores sociales de notable participación desde las alcaldías, gobiernos regionales, que vuelvo a mencionar, no solamente permitan instalación, operatividad, sino sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esta arquitectura, ¿qué tiene en consideración? En primer lugar, pues, la historia clínica, ¿no? Que es un documento legal, técnico, de utilización en primera instancia, porque ahí deviene toda la historicidad en cuanto el paciente, pues, ingresa al establecimiento de salud. Y ojo, ¿no? No es que con la hospitalización recién se almacene la historia clínica, sino pues que esto regularmente, no es de ahora, siempre se ha manejado este proceso, regularmente hay una apertura de la historia clínica, así sea una atención por el servicio de emergencia. Entonces, ese histórico se va acumulando, digamos, en términos de papel o etc. en el momento actual, ¿no? Pero eso es lo que se quiere llevar al 100% al escenario digital y he ahí que se economizaría pues un buen porcentaje logístico que permitiría de repente mm, el volver a apostar, digamos, por infraestructura y capacitación plena, digamos, de recursos de salud, ¿no? Considerar también el LOT, ¿no? Y el LOT nos habla, pues, de brindar todas las facilidades del caso para que el mundo de redes pueda expandirse frente a una determinada disciplina. Y si bien es cierto, por otro lado también están los ensayos clínicos, lo que es en el macro de salud. Y hablamos de los ensayos clínicos, ¿por qué? Porque estos también, digamos, son documentados de por medio, ¿no? Todo establecimiento de salud responde también a su componente investigativo, a sus procesos de responsabilidad social universitaria, ¿no? Para mejorar su capacidad, digamos, de ofertar salud hacia la población. Pero todos estos escenarios tienen un común denominador, que su información es bastante reservada. Y he allí pues la preocupación de cómo gestionar más que todo recursos económicos que permitan hacer real su manejo en el tiempo dentro de lo que es confidencialidad de datos. En cuanto a las tecnologías, aquí rescatar el Machine Learning, como el Cloud Computing, el Data Lakes, son tres componentes, no del todo, pero he rescatado los principales que debemos entender, ¿no? Del procesamiento de datos ya automatizado, de poder ubicar, digamos, escenarios que están en el momento generando debilidades en los procesos de gestión o que no hace permisible aprovechar las oportunidades que tiene el sector salud frente a grandes ONGs que apuestan por la mejora de salud y no es que haya intereses lucrativos de por medio, sino que hay una conciencia que está empezando a acrecentarse porque en el fin de los tiempos, pues el ser humano está entendiendo que dos cosas, ¿no? Ya no solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino también esa codependencia que tenemos con nuestro entorno. Y todos estos escenarios también están creciendo para lograr también ese cometido. Y si por ahí Cloud Computing nos permite hacer esa detección masiva de factores de riesgo que debilitan los procesos tecnológicos o hasta su implementación, allí donde da todo un abanico pues de posibilidades, desde mejora continua, desde proyectos de inversión pública también, entre otros, para poder tomar medidas correctivas de manera oportuna. Algo así como la matriz IPERC en salud ocupacional, ¿no? Donde evalúa todas las posibilidades de riesgo y hay que trabajar pues sobre los riesgos para que estos no terminen al final haciendo daño de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, todo eso prevé. En cuanto a procesos, dentro de lo que es arquitectura de la Big Data en salud, podemos rescatar una secuenciación de escenarios, ¿no? Desde entender que tenemos que integrar colaboración entre todas las partes para poder apostar en brindar no solo infraestructura, sino también capacidad de recursos humanos para incorporarse a todo este escenario con más solidez. Hay necesidad de hacer un análisis siempre continuo, ¿no? De evaluar cómo se están desarrollando los procesos, el mismo trabajo mancomunado de todas las disciplinas para encontrar un mejor puerto hacia los servicios de salud. Tenemos que tener claro también si estos procesos se están dando como teníamos esperado, y eso corresponde al componente de visualización, donde hay un desglosamiento de auditorías, ¿no?
de monitoreo, de seguimiento, de evaluación, y al final pues una toma de decisiones importante para poder evaluar cada una de las etapas dentro de la implementación de Big Data y que estos pues sean superados en el tiempo con participación de todos, ¿no? Entonces, esta imagen es importante destacar. Y aquí, por ejemplo, que tenemos un escenario de evaluación diagnóstico y de plataforma, digamos, personalizada que tiene cada paciente. Y he allí que ya está inmerso, digamos, todo un gabaje informático, digamos, informativo de la persona. Y como resultado también le hace permisible a la misma tecnología emergente seguir haciendo esa evaluación constante de mejoras o de expresar, digamos, que no se está corrigiendo algún componente o no se está llevando a la práctica lo recomendado, ¿no? E inmediatamente ya nos da esta plataforma de historias clínicas digitales, sistemas de alerta también que invitan a posicionar visita domiciliaria para seguimiento, etc. Entonces, dentro de lo que es arquitectura de Big Data, podemos destacar que el valor no está en los datos, sino en su transformación en conocimiento accionable. Y para que sea conocimiento accionable, tiene que tener capacidad, pues, de regular su, digamos, pues su personalización, en este caso de responsabilidad legal para dentro de un marco confidencial, digamos, de datos y derechos que tienen las personas para con la trata de esos datos, ¿no? En cuanto a la interoperabilidad en salud, ¿qué es interoperabilidad, no? Va a ser la capacidad de los sistemas para intercambiar y utilizar información de manera efectiva. En sí, ese mar de redes es el siguiente componente una vez posicionado, digamos, la infraestructura inteligente que brinde las oportunidades de expansión a las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, pero el segundo eslabón, tener capacidad de articular esta información con las demás instancias. Un claro ejemplo es la importante modificación de repente y oportunidad que tendrían los sistemas de referencia y contrarreferencia, ¿no? En los cuales pues a la fecha hay que cumplir todo un paquete administrativo todavía, aún sea la condición del paciente para poder entender que ésta va a tener aceptabilidad o no, ¿no? Muchas veces, en el peor de los casos, bastante lamentable, pero ha salido publicado, ¿no? Se han dado procesos de sistema de referencia y contrarreferencia en los cuales han tenido asideros bastante negativos. Desde devolver al paciente porque no hay capacidad resolutiva, hacia dónde se le envió, imagínense, ¿no? O sea, un desastre total en ese lado, pues lo que ocurrió en establecimientos de salud de nivel 2.2, ¿no? Y entonces, he ahí también la necesidad de evaluación de los sistemas de salud y que estos constantemente, pues en asunción de sus directores, ¿no? O X autoridad, estén en ese plano de mejora continua de su establecimiento. Entonces va a haber tipos de interoperabilidad, ¿no? Esa forma de intercambiar, utilizar información. Por un lado va a estar la técnica, que responde pues a los procesos que ya el sector salud tiene establecidos. Solamente como vemos aquí en la figura, ¿no? Que es justamente deveniente de inteligencia artificial, ya no es solamente entre las personas, ¿no? Sino aparece el mundo de redes como tal. Y aquí que vemos engranajes correspondientes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos es preponderante para salvaguardar la confidencialidad de los datos, digamos, que se va a almacenar en ese escenario digital, ¿no? Entonces, los procesos van a, de alguna manera, entre comillas, van a seguir siendo los mismos, solamente que estos se van a operativizar en un mundo de redes. A la interoperabilidad, en este caso semántica, entendemos pues que por más que los procesos estén establecidos, que van a recaer a procedimientos, actividades, etc., que son técnicas al final, pero, y si bien es cierto, va a estar inmerso el apoyo notable de las tecnologías emergentes, pero entendamos pues que el juicio o raciocinio
humano que es característica nuestra no debe pasar desapercibida ni quedar replegado, digamos, por la participación de la tecnología emergente, ¿no? Más aún, pues, si hay capacidad diagnóstico, etc., que lo viene demostrando inteligencia artificial, esto no significa que quede desplazado ese escenario de ver, digamos, el lado humano, ¿no? De ver el lado de reflexionar sobre el escenario. Y la pregunta es, en la singularidad que tiene la inteligencia artificial, ¿no va a cumplir este cometido? Lo vemos bastante difícil, ¿no? ¿Por qué digo lo vemos? Porque ha ocurrido también este debate en congresos, coloquios, entender pues que hasta qué punto hablar de la singularidad de inteligencia artificial como un ser abstracto que va a apostar por la razón en el tiempo con la máxima información que tenga cargada sobre sí, podría llegar a ese sentido de reflexión, de, digamos, inclusive de contravenir algún puerto correcto, no sabemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos traducir lo que está diciendo, doctor? Si nosotros vemos, sería algo ilógico alimentar a que la inteligencia artificial tenga, que se refleje en un androide, un humanoide, etc., tenga posibilidad, digamos, a dudar si va a actuar de manera correcta o no. Es ilógico entender que podamos dar esa capacidad a la tecnología. El día que le demos esa posibilidad, estoy seguro que no, van a ocurrir esas grandes brechas, digamos, y a lo cual, hasta qué punto estamos de acuerdo que se va reconociendo como la pelea en el fin de los tiempos, ¿no? Si nuestro sentido humano a veces nos hace ir momentáneamente en contra del sistema de valores, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial pudiera estar programado para tener pequeños escenarios en los cuales pudiera reflexionar si acata o no lo correcto? Entonces, eso es una pregunta bastante inquietante en el tiempo, ¿no? Y solo imaginarnos de que si hubiera esa posibilidad, ¿de qué estaríamos hablando, digamos, en cuanto a una máquina, ¿no? ¿Qué tanto ya estaría haciendo dejar de ser un abstracto, un tanto físico, tangible, etc., para ser, digamos, un poco más humano? Eh, lo único que resaltan los autores en esto de hablar de la necesidad de que por más que esté establecido los puertos dentro del actuar, más aún en los procedimientos clínicos, siempre ocurre esos análisis reflexivos o de valía que solamente lo tiene el sentido o el pensar humano, ¿no? He allí que necesitamos fortalecer este escenario que es preponderante si vamos a hablar de interoperabilidad. En la parte semántica o ese lado abstracto humano, si bien es cierto, se va a tecnificar en el tiempo para la toma de decisiones, pero no debe pasar. Bien, entonces, dentro de este macro de interoperatividad de lo que es la semántica, estamos en toda esa reflexión, ¿no? Entonces el sentido humano pues tiene que ser ese escenario de darse pues digamos, el prevalecer, digamos, por más que esté ya operable como ahora se está mostrando en estos días de manera exponencial todo lo que es tecnologías emergentes, ¿no? Y un tercer tipo que consolida el escenario de interoperabilidad es el macro organizacional, que si bien es cierto pudiera sonar a un componente administrativo, pero pasamos a una nueva forma de organizarnos. Ya pues dejar el mirar, digamos, en puerto general observable para entender que estamos inmersos en un mundo de redes, ¿no? Y ese mundo de redes pues tiene que realmente pues digamos los países en el 100% hablando ya pues de manera de proyectar digamos el escenario de poder estar inmerso, ¿no? Pareciera mentira cuando vemos esta articulación, estos puntos que son los nudos críticos que hacen que pueda haber esa intersección y conjunción entre los sistemas de redes, tienen que hacerse operables en todos los territorios, ¿no? En todos los estados.
y no, como se muestra en nuestros días, hay grandes vacíos y destacaba ahí un poquito Latinoamérica que está en ese proceso, digamos, de hacer pues una gestión de mucha más reflexión, digamos, en cuanto a escenarios inteligentes que hagan que Big Data tome ese posicionamiento esperado, ¿no? Y debe haber pues esta articulación entre todos los escenarios, desde el territorio estatal hasta el territorio internacional, ¿no? Sin interrupción alguna. Y allí pues que va a cobrar notable importancia en este caso el hablar de todos estos escenarios, ¿no? ¿Qué nos destaca aquí la Organización Panamericana de Salud? Que los sistemas interoperables permiten integrar datos, ¿no? Asimismo conocimientos e instituciones para mejorar decisiones sanitarias. En el momento in situ pudiera mejorarse, digamos, los procesos de sistemas de referencia y contrarreferencia, no solamente desde un nivel local, sino entendamos ya en un mirar internacional. Y para ello aquí hay una comunicación que ya deja de ser comunicación general para arribar a una comunicación digital mancomunada y encontrar un mejor puerto frente a veces diagnósticos críticos en el proceso de salud de enfermedad de las personas. Es por eso que se destaca este campo, ¿no? Dentro de este escenario semántico que es bastante complejo, ¿no? Esto en sí nos permite comprender el significado de los datos clínicos entre sistemas, más allá de solo ver entre intercambio de información y resultados operables, ¿no? ¿Cuál es el sentido en sí de desarrollar todos esos procesos? Asimismo, nos permite hacer uso de ontologías médicas. ¿Qué quiere decir? Pues un mayor análisis, digamos, del complejo, no solamente en diagnóstico, sino en rutas de prevención de riesgos, ¿no? En prácticas, ya hablando de términos avanzados para el cuidado de salud integral de las poblaciones. Y por otro lado, también ya empezar a estandarizar terminologías dentro del LOT y el mundo de datos, ¿no? Como SNOMED, CT, ISD, entre otros tantos que nos invitan a generar puertos de almacenamiento de datos en salud con sistemas rigurosos también de regulación y que hagan permisible un intercambio sin pérdida de los datos mismos. Imagínense, ¿no? Si en este momento hay una tensión en X país de Latinoamérica y quisiera desarrollarse una referencia de la data del paciente hacia el extranjero, pues he allí la gran preocupación, ¿no? Que la información, que ahora podemos ver lo sencillo, que es el intercambio de archivos, pero en este caso no es cualquier archivo, no es cualquier información. Es información confidencial del estado de salud de un individuo, de una persona con derechos de confidencialidad. Y no pues quisiéramos que se pierda en el tiempo, ¿no? Entonces, hablar de este escenario semántico es reflexionar de todos esos escenarios, de tener claro sí la parte técnica, pero también de que la toma de decisiones sea la más justa, digamos, cuando ya se empiece a arribar la atención clínica en la cual se hace inmerso ya la participación digital también para la toma de decisiones. ¿Cuál es el impacto si consolidamos estos tres escenarios? La reducción de errores clínicos, ¿no? Por otro lado, la mejora en continuidad de cuidado. Eso es importante, ¿no? Puede ser pues que hemos agotado la capacidad resolutiva, pero que haya mayores oportunidades en otros escenarios. Y la capacidad de comunicación que aquí fortalece tecnologías emergentes, pues por intermedio de Big Data, es notable. Y allí pues nuestra gran necesidad, ¿no? Y miren esto importante que nos deja SNOMED-SIDE, ¿no? En los cuales pues se ve al paciente desde todas las posibilidades y las oportunidades. También hablar de términos, por ejemplo, de la cooperación inter eh, disciplinaria, pero también como mundial, ¿no? O sea, la oportunidad mundial para poder evaluar el estado de salud, etc., es notable, ¿no? Entonces aquí hay factores ya no solamente que abordan el momento de la persona ni el contexto de la persona, sino sale un abanico de posibilidades justamente para permitirnos continuar el cuidado de la persona y que éste no se vea frustrado por falta de capacidad resolutiva, por falta de encontrar oportunidades para el tratamiento de la enfermedad a nivel desde un panorama mundial de datos expuestos, ¿no? De datos abiertos.
En cuanto a la analítica avanzada en salud, es importante destacar aquí que vamos a encontrar tres tipos cuando Big Data haga toda su expansión. Vamos a seguir en escenarios descriptivos que siempre van a recaer a preguntarnos el qué pasó, ¿no? Cuál fue la llegada del paciente. Escenarios predictivos también, qué pasará con la salud del paciente y la prescriptiva de qué hacer en el momento. Pero esto qué pasó, qué pasará y qué hacer desde un escenario con participación de inteligencia artificial trae pues notable participación en este caso mucha más sólida para el abordaje integral de la salud del paciente como tal, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones en este caso que nos va a permitir el análisis avanzado estando inmersos en Big Data como tecnología emergente masiva? La predicción de brotes epidemiológicos, muy importante para la toma de decisiones mundiales y la alerta también frente a capacidad de inversión en escenarios epidemiológicos, ¿no? La identificación también de pacientes de alto riesgo, ¿no? La optimización de recursos hospitalarios, porque ya se va a empezar a prever justamente la dotación y que este ya no se hospede, digamos, en un escenario logístico que a veces, administrativo, que a veces es extenuante por cumplir escenarios logísticos de momento, ¿no? Para pasar a verse inmerso en un escenario digital que va a permitir economizar notablemente un techo presupuestal bastante significativo y que va a abrir puertas de inversión a mejora de repente de sistemas de infraestructura, ¿no? De mismos recursos de salud, etc. Y ya hablando de inteligencia artificial más Big Data en medicina, un componente bastante hermoso, un campo bastante apasionante que está saliendo a nuestros días. ¿Qué consideraciones aquí tenemos? Va a haber sinergia clave, digamos, para la transformación sanitaria. Y esa sinergia es eso, ¿no? Es entender que la inteligencia artificial está potenciando los procesos de salud. Ojo, ese potenciar no significa pues que va dejando en segundo plano al profesional, pero justamente hay que mantenernos a la vanguardia para cumplir las exigencias y el manejo mismo de esta llegada. Y ahí que los recursos de salud pues necesitan esa capacidad, capacitación complementaria para mejorar estos procesos y hacerse inmersos también en estos procesos. ¿Cuál es la evidencia aquí? Que ya en su aplicabilidad hay mejora de resultados en salud del 30 al 40% por sus escenarios predictivos, ¿no? La reducción de costos, ojo, aquí les decía de hasta el 50% que ha hecho permisible la modificatoria de asignación del Producto Bruto Interno en muchos países y hoy en día superen el 8-12% de adquisición para el componente salud, ¿no? Y ahí una ruta que sí nos va a permitir hablar de reingeniería de nuestros escenarios de salud. ¿Cuáles son sus aplicaciones en diagnósticos asistidos por inteligencia artificial con toma de decisiones últimas del recurso cognoscente humano? Eso hay que tener bastante en consideración. La medicina personalizada, que siempre va a ser un común denominador que podamos destacar de la inteligencia artificial cuando nosotros alimentemos correctamente los datos. Por otro lado, el descubrimiento también de fármacos, ¿no? No solamente hay ese escenario de evaluar la mejora de los cuidados, procesos, dispositivos, etc., sino también pues la capacidad para mejorar la respuesta al principio activo de los fármacos frente a la expansión notable que estamos teniendo de resistencia bacteriana. Y hablar de medicina personalizada es un componente a que invita a agilizar Big Data, ¿no? Esto se va a basar en que en historicidad genómica, ¿no? En el historial clínico también de la persona, que ya va a ser unísono, puesto que va a ser un registro digital de red como tal, ¿no? Y también en la evaluación notable de los estilos de vida, que también va a ser actualizable por el mismo usuario, ¿no? Entonces, tres componentes importantes que van a permitir, digamos, dar un cuidado más direccionado de manera específica a la persona y salir, digamos, de este marco generalista que estábamos analizando. Asimismo, pues la IA aquí está permitiendo adaptar tratamientos a cada paciente. Ojo, adaptar tratamientos. ¿Por qué estamos o vamos a estar inmersos en ese proceso de adaptación? Porque dentro de ese escenario generalista, digamos, ponía un ejemplo en algún momento que no va a ser lo mismo, pues, controlar en una hipertermia
¿no? En dos pacientes adultos mayores de la misma edad, etc., etc., ¿no? Puesto que hay factores o determinantes que están jugando a favor o en contra y fluctúan sobre la temperatura. Pero al nosotros administrar, digamos, 1,5 o 1 gramo de metamizol dependiendo del índice de temperatura, pero que es el común, digamos, que hacen los establecimientos frente al manejo de la hipertermia, subestimamos el vínculo que tiene el factor termorregulador, digamos, con alguna afección o arritmia cardíaca, ¿no? Escenarios también de hiper o hipotensión. Entonces, pudiéramos agravar esos otros componentes aún controlando la fiebre. Entonces, no pudiéramos minimizar el daño que se pudiera ocasionar en la persona. Es por ello que personalmente estoy muy de acuerdo que cada persona es un abanico de posibilidades distintas a otra. Y he allí que debemos salir de ese puerto del manejo de los fármacos de manera generalista, ¿no? Entonces, pues, teniendo todo ese análisis, el siguiente punto clave de conversación, de dialógica, eh, es hablar de gobernanza de datos en salud. Al final, ¿quién va a gobernar los datos en salud? Si bien es cierto, su iniciación, su implementación tiene participación multidisciplinaria, autores también nos hablan pues de un comité bastante estructurado con participación multidisciplinaria e interdisciplinaria que gocen pues del perito correspondiente para mantener el recelo, digamos, de esta información, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave que aquí hay que considerar? La calidad de los datos para que esté legible siempre y a predisposición, la seguridad y privacidad de los mismos, la ética del uso de estos datos y la regulación, un componente en el cual seguimos trabajando. Hay necesidad en este caso de seguir en esa contienda, digamos, de robustecer nuestros marcos normativos, ¿no? Estamos tomando de referencia para el manejo, por ejemplo, de inteligencia artificial en los claustros universitarios, en el mismo sector salud, pero todavía nos falta el escenario. No digo que los escenarios regulatorios como documentos legales, resoluciones, etc., que invitan a que se implementen también en los claustros universitarios y en las otras instituciones, pero también debemos caer pues en aterrizar dentro de qué tanto nuestras posibilidades nos van a permitir hacer ejecutable esos escenarios normativos robustos que tienen otros contextos con mayor capacidad económica, digamos, para su implementación. Entonces no podemos caer, digamos, en ese círculo vicioso de siempre de tomar de referencia instrumentos del extranjero, que yo aplaudo que se tome de referencia, pero que al final se aterrice bajo nuestra realidad. Es importante hablar de cuadros de códigos cifrados de dato complejo para reservar la confidencialidad de los datos, pero cuando X contexto adolece de capacidad de infraestructura inteligente, ¿cómo implementa ese escenario? Es por ello que a veces los marcos normativos robustos que se tienen de referencia de los países desarrollados se queda bastante grande, digamos, para aterrizarlos en contextos específicos que todavía están en esa contienda. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese escenario regulatorio, estoy seguro, pues que debe de ser de manera progresiva en base a las realidades también que se observan en cada contexto, ¿no? ¿Hay necesidad de estar latentes ahí con la protección de datos sensibles? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del Big Data entonces en salud? Es justamente superar la fragmentación de sistemas. Tenemos que cambiar fragmentación por articulación, ¿no? Para hacer sinergia y entender que es algo que ya está inmerso en nuestros días y que no podemos seguir subestimando para su implementación, pero a un nivel macro, ¿no? Y empezar a desprendernos del micro, mejorar nuestras formas de comunicación, de trabajo coordinado, y eso es hablar de superar capacidad para realmente apostar por la, digamos, la eficiencia de hablar de interoperabilidad, ¿no? Si no, pues de qué estamos hablando si cada quien va a estar por su escenario, ¿no? Entonces aquí hay necesidad de un trabajo articulado para un mejor control del mismo, ¿no?
La escasez de talento especializado siempre va a ser un común denominador frente a este mar de información que está trayendo IA, tecnologías emergentes, de entender que necesitamos complementar nuestros saberes. Decía en algún momento que puedo ser el mejor profesional, pero eso no me da el crédito de ser el mejor docente, ¿no? Para ello justamente existe preparación complementaria. Y ahí también que el interés puede ser grande para manejar estos escenarios, pero necesitamos preparación sólida para lo que se viene en adelante frente eh, a todo el sector salud como a las otras disciplinas, en lo que es Big Data y sus marcos exponenciales de inteligencia artificial y otros escenarios emergentes. Por el otro lado, el riesgo ético también y de privacidad, ¿no? Hacer una autoevaluación constante para poder empezar la implementación de escenarios robustos que le permitan una mejor llegada a su implementación. ¿Cuál es el problema crítico entonces que se destaca en base a lo que nos aborda la ciencia? Es el déficit de profesionales en inteligencia artificial y Big Data en salud. La pregunta es qué tanto realmente nos estamos capacitando en ello, ¿no? Y hay necesidad de capacitarnos en este escenario, inclusive el docente universitario. ¿Por qué destaco al docente universitario? Porque es quien da esos pininos, digamos, del abordaje en macro que realmente van a apostar los claustros universitarios, que también están en esa ruta de ser claustros universitarios inteligentes. Y sobre ello, pues, la pedagogía tradicional tiene que aceptar la complementariedad de capacitación para cubrir las necesidades que trae la nueva juventud demandante y diría yo con altos conocimientos, digamos, de lo que es tecnologías emergentes. Entonces, nosotros tenemos que estar dos pasos adelante siempre si queremos dar una enseñanza de calidad al respecto, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades estratégicas que se tiene? Es que estamos inmersos en una transformación digital de los sistemas de salud. Hay una toma de decisiones basada en evidencia, ¿no? Hay atención centrada en el paciente, hay salud preventiva y predictiva. ¿Que nos falta mejorar algunos procesos? Sí, pero que todos deben concadenar para darle un mejor puerto a la implementación de Big Data, ¿no? Y en el mundo de la digitalización como tal, hay mejora la eficiencia, optimiza recursos, incrementa acceso equitativo. Para ello necesitamos implementar correctamente sus procesos. Un ejemplo claro, ¿no? La aplicación de la medicina preventiva en la futura era de la salud digital es un tema de momento, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos todos los escenarios documentales, regulatorios de por medio, pero no hay capacidad de implementación? Y para hablar de capacidad de implementación, hablamos de capacidad resolutiva y techos presupuestales que nos permitan hablar de escenarios inteligentes, ¿no? Entonces, ahí hay todo un compromiso y participación multidisciplinaria del gobierno regional y las otras instancias que hacen propias las respuestas de un Estado frente a una necesidad que es realmente crucial para la mejora de todos los procesos. Educación necesita hablar de infraestructura inteligente, sector salud igual, ¿no? O sea, todos los escenarios ya debemos de dejar de a poco, pues, hablar de infraestructura rígida para hablar de infraestructura dentro de un mundo de redes. Y el Big Data en el macro de salud global nos muestra pues que hay una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. En ese puerto hace su análisis, digamos, de situación de salud local para escenarios de inversión administrativa, como también de evaluación de necesidades de la parte táctica, ¿no? Ya nos está, digamos, en ese marco un poco empírico de tratar de dar la ordenanza en el campo administrativo, mientras la parte táctica adolece de varios componentes, ¿no? Y por otro lado, también sigue apostando pues por la cobertura universal de salud, que es el esperado que tiene la ciudadanía, ¿no? Por eso es que se celebra el 12 de diciembre el Día de la Cobertura Universal de Salud. E inteligencia artificial en lo que es Big Data permite esa articulación porque hay una evaluación que nos habla tremendamente un artículo publicado sobre su implementación, en las cuales hay necesidad también de sincerar, en este caso, cómo se está coberturando, digamos, a los seguros a nuestros días. Si bien es cierto, pudiéramos destacar ciertos monopolios, pero ocurre también en el marco privado, ¿no?
Si bien es cierto, hay evaluaciones claves como diagnósticos de situación de salud, evaluación SISFO también, entre otros, que hacen permisible clasificar a la población y asignar mayor oportunidad de cobertura a los servicios de salud, pero a veces necesitan una evaluación bastante rigurosa o también mayor inversión de parte presupuestaria para mejorar sus procesos y hay una asignación mucho más equitativa y realista en base a las necesidades de la población. Aquí la Organización Mundial de Salud destaca que la salud digital acelera el acceso a la calidad y equidad en salud. No encontramos hasta el momento pues una respuesta debilitada frente a la inmersión de Big Data en el mundo donde ya es aplicable, digamos, al 100% y está trayendo esas mejoras notables. Entonces hay un reto bastante grande que tienen las autoridades, digamos, en macro para su implementación, ¿no? Más aún en el escenario de salud que urge tener pues diagnósticos más contundentes, ¿no? Y el escenario predictivo también para recortar comportamientos de riesgo y la persona pues no llegue a enfermar con cronicidad. ¿Cuál es el modelo estratégico entonces propuesto para su implementación? Es considerar la gobernanza de datos, hablar ya de infraestructura tecnológica, mejorar los escenarios comunicacionales. Pasamos de análisis simples bibliográficos a análisis de conversatorio, dialógico, avanzados, ¿no? De toma de decisiones clínicas y políticas establecidas, donde ya hay alineamientos de política, donde esté inmerso la participación de la tecnología emergente, ¿no? Algunos casos de su uso, tenemos que Big Data está haciendo permisible una vigilancia epidemiológica en tiempo real, ¿no? En una mejor gestión hospitalaria inteligente, mejora nuestra vida los procesos de telemedicina basada en datos. Importante también destacar la capacidad de predicción de enfermedades crónicas. Y es que en Big Data, en ese mundo tecnológico que está siendo inmerso de manera notable en salud, está como uno de sus componentes fuertes inteligencia artificial, ¿no? Y lo que vemos en esta imagenología bastante completa en 3D, ¿no? Y por otro lado también la operación a distancia, que ya se hace mediante un circuito de redes, pues inclusive es direccionado por el mejor médico capacitado desde un país hacia otro país, ¿no? Y el manejo es totalmente digital, ¿no? Desde un banco de datos bastante complejo, pero para que se dé a su operatividad ese intercambio de mundo de redes fluido, he allí el reto de las instituciones, ¿no? En conclusión, podríamos decir, pues, en términos sencillos, que el Big Data es el núcleo de la medicina del futuro, ¿no? Y tenemos que empezar a posicionar la oportunidad de su implementación satisfactoria y sostenible en el tiempo. La interoperabilidad que nos habla de comunicación es una condición esencial que invita a que todos los profesionales del sector salud y otras disciplinas se permitan hacer partícipe una implementación adecuada, puesto que la oportunidad que se otorga y las ventajas que se tiene, pues es para todos y no solamente para el sector salud, ¿no? Ninguna disciplina es ajena, ¿no? A enfermar, ¿no? Y el primer eslabón que debemos cuidar, pues, es nuestra salud. Y si mejoran los procesos, mejoran todos los otros componentes eh, codependientes de estar con un buen estado de salud. La inteligencia artificial, en este caso, potencia el valor estratégico de los datos, es lo que se tiene en el momento, anteponiendo la necesidad de un robusto escenario regulatorio de los mismos, ¿no? Se requiere en este caso liderazgo, gobernanza y formación especializada, hecho que sí, ¿no? Independientemente de la profesión que estemos en todos los sectores, notablemente en el campo de medicina y en los demás sectores, pues es imperioso la capacidad complementaria también, al igual que el sector salud, para un mejor manejo y toma de decisiones final bajo el raciocinio humano, ¿no? Que eso es la ideativa. Puede estar todo el mundo de datos de por medio, pero he allí que el último pincel, digamos, para dar esperanza de vida debiera devenir siempre de nuestra reflexión como seres humanos como tal, ¿no? Hasta ahí, pues entonces les dejo todo un compendio bibliográfico también
revisar todo lo que hemos resumido en las vistas y que nos invita a analizar todo este mundo de Big Data, que en algunos escenarios están con mayor amplitud su implementación y muchos de los escenarios en los cuales a pasos, como dice, de gateo, pero hay que empezar, ¿no? Creo que empezar trae un mejor puerto a seguir trabajando en la obsolencia que no va a traer, digamos, un buen sendero al escenario de salud, ¿no? Bien, hasta ahí habríamos terminado la presentación. Muy agradecido por la invitación y a todo el espacio público oyente que nos viene siguiendo. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este tercer seminario internacional, título general, Inteligencia Artificial, la Salud y la Medicina, el título de la ponencia, Big Data en Salud, Recolección, Almacenamiento y Gestión de Datos Clínicos, la misma que estuvo a cargo por el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Un abrazo muy fuerte, maestro, y muchas gracias por esta maravillosa presentación. Gracias, hasta una próxima oportunidad.